toma las medidas adecuadas para cuidar su enfermedad. Se conoce poco sobre los factores que pueden contribuir al autocuidado del asma en los adolescentes rurales, y esto sigue siendo un vacío crítico en la literatura a nivel mundial. Se sabe que también los adolescentes rurales, pues al igual que el resto de los adolescentes a nivel mundial, tienen o son vulnerables a padecer asma. Y en ciertos estudios han reportado que existe una similitud entre la prevalencia y la morbilidad entre tanto jóvenes rurales como jóvenes urbanos. Uno de los factores que se ha logrado identificar que puede contribuir o que puede contribuir a afectar el autocuidado del asma, pues es la ansiedad, que esta es definida como una respuesta anticipatoria a una amenaza futura de una manera muy generalizada por la DSM-5. Esta llega a ser muy comórbida y puede afectar o puede contribuir a la gravedad de los síntomas del asma en estos pacientes, y de la misma manera a que lleven un control deficiente de toda la enfermedad. Son pocos los estudios que han tratado de evaluar la relación entre la ansiedad y el asma. Realmente son muy limitados, ya que estos se engloban o tratan a la ansiedad como un constructo global y no la han abordado en sus diferentes categorías. De esta manera se sabe que los adolescentes con asma pueden cursar con un tipo de ansiedad que se denomina ansiedad relacionada con el asma, que está relacionada con la preocupación o con el miedo que se genera en torno a la propia enfermedad, relacionada principalmente con los síntomas, la gravedad de los mismos, la medicación, el acceso a ellos, y también con las consecuencias que pudieran tener en torno a su vida diaria. Es necesario dilucidar que los niveles de ansiedad generalizada y de ansiedad relacionada con el asma afectan el autocuidado del asma en adolescentes rurales, y sigue siendo una gama de investigación que aún está pues muy limitada. En contraste con los adultos, en ciertas publicaciones nos mencionan que los niveles de ansiedad moderados, de ansiedad generalizada y de ansiedad relacionada con el asma se relacionan con medidas para optimizar el autocuidado del asma. En contraste con los niveles bajos y altos tanto de ansiedad relacionada con el asma como de la generalizada, se dificulta o contribuyen a un autocuidado pues más deficiente. Se ha tratado de investigar cuál es el mecanismo a través del cual la ansiedad afecta el autocuidado del asma. Sin embargo, aún está en investigación. Se han realizado varias propuestas, entre las cuales nos menciona la teoría cognitiva social, la cual postula que la autoeficacia o la confianza de uno en su capacidad para ejercer un comportamiento nos puede llevar a implementar otros comportamientos para mejorar ciertas situaciones. Ciertos estudios también han encontrado una relación positiva entre la autoeficacia y el autocuidado del asma. Y se menciona que el estado emocional puede contribuir para afectar su autoeficacia, y de la misma manera los niveles de ansiedad altos pueden relacionarse con los niveles bajos de autoeficacia. Se teoriza que la ansiedad puede ejercer su efecto en el autocuidado del asma al socavar la autoeficacia, y por lo tanto disminuye el autocuidado relacionado con el asma. También pues no se había evaluado hasta cierto punto a los adolescentes con asma en un entorno rural. ¿Cuáles fueron los métodos que utilizaron para esta investigación? Pues primero, al ver de los participantes, se realizó un análisis de datos secundarios, de datos de referencia recopilados de un ensayo aleatorizado. Esto se probó la efectividad de una intervención de asma. Se realizó en 8 escuelas secundarias en estudiantes rurales. La ruralidad como tal fue definida se clasificó por los códigos de desplazamiento rural-urbano. Solo como dato, en nuestro país una población rural es considerada aquella que tiene menos de 2.500 habitantes según el INEGI. Y para identificar a los adolescentes elegibles para el ensayo, pues fueron aquellos adolescentes de escuela participante que completaron el formulario de la evaluación. Los participantes elegibles pues tuvieron que contar con estos criterios: haber informado, haber sido diagnosticados por asma por un médico y tener una edad de 13 años o más.
para considerar a los pacientes que tenían un asma no controlada, pues que cumplieran con estas características, que durante el último mes presentaran síntomas durante el día o al menos una vez a la semana, y que presentaran limitaciones de las actividades de al menos una vez por semana, que presentaran despertares nocturnos, al menos 2 noches por mes, o que tuvieran el uso de los inhaladores de rescate al menos una vez por semana. Otro de los criterios utilizados fue que al menos durante los últimos 12 meses o más hubiesen tenido alguna visita a médico relacionada con su asma, ya sea por una visita al departamento de urgencias o que requiriera alguna hospitalización, el uso de corticoides sistémicos para el tratamiento del asma, o que tuvieran 4 o más ausencias escolares. En cuanto a procedimientos realizados, pues las juntas de revisión institucional de la Universidad de Columbia y de la Universidad Médica de Carolina del Sur aprobaron los procedimientos del estudio. Tanto los padres como los adolescentes firmaron el consentimiento y el asentamiento por escrito. Este estudio se llevó a cabo en el periodo del invierno de 2019-2020. Todo lo que fueron los adolescentes completaron encuestas durante la jornada escolar, fueron aplicadas por un personal capacitado para este estudio, y la información demográfica se recopiló durante la selección para el ensayo clínico. ¿Qué medidas fueron tomadas en cuenta? Pues primero, las características demográficas del asma, tanto la fecha de nacimiento, el género, la raza o etnia, si era un paciente afrodescendiente, blanca o alguna otra, y tomaron en cuenta si en los últimos 3 meses habían recibido tratamiento inmediato o urgente relacionado con el asma. También el uso de esteroides durante 5 o 7 días para los síntomas de asma o alguna exacerbación reciente. Al momento de evaluar la ansiedad, pues primero, iniciaron con la ansiedad relacionada con el asma. Esta fue evaluada a través de una escala que se denomina escala de ansiedad relacionada con el asma juvenil. Esta evalúa el nerviosismo o la preocupación que puede llegar a tener el adolescente por su asma durante las últimas 2 semanas. Esta se evalúa a través de 9 ítems con una escala de tipo Likert de 6 puntos, donde un 0 era nunca y 5 era siempre. Solo para recordar, una escala de tipo Likert es una escala de clasificación que nos permite cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o de desacuerdo con una declaración. Además, esta nos permite evaluar reacciones, actitudes y comportamientos de una persona. Entonces, esta es la escala que evalúa, bueno, es la escala de ansiedad relacionada con el asma juvenil, que evaluaba ciertas circunstancias que podían enfrentarse los adolescentes con asma. Fue una escala validada en la cual pues se tienen ciertas preguntas, tales como que llaman la atención, por ejemplo, si el paciente ha pensado que puede morir por su asma, qué es lo que cree que piensen sus compañeros al respecto de los síntomas del asma cuando están frente a ellos, si ha tenido algún ausentismo escolar producido por los síntomas de asma. Además de esta escala, se utilizaron otras subescalas, entre las que menciona la subescala de ansiedad social. Esta se evaluó a través de 7 ítems. Esta tenía o evaluaba los temores del adolescente, la evaluación negativa de situaciones sociales o de su desempeño. La subescala de ansiedad por separación también era, bueno, esta contiene 8 ítems y evaluaba la angustia de los adolescentes cuando se van temporalmente de casa o cuando se alejan de alguna figura de apego específico. Y la escala de detección de ansiedad infantil y trastornos emocionales, que esta pues también tiene propiedades psicométricas que ya están bien establecidas. El autocuidado del asma, se utilizó el índice de prevención de asma, también con 9 ítems, con Likert de 3 puntos, y se evaluaba en qué medida tomaban, sí, regularmente, sí, pero no regularmente, o no tomaban los 9 pasos para poder prevenir la aparición de los síntomas. Por ejemplo, si trataban de evitar los factores desencadenantes o tomar su medicación como tal estaba indicada. Además, se hizo el recuento del número total de los pasos dados conjugadas las 2 respuestas positivas para considerar si llevaban a cabo o no estos pasos. También se utilizó el índice de control de asma, que es una evaluación de 7 pasos de control. Por ejemplo, si los pacientes tenían un buen descanso, si tomaban su medicamento y el número total de pasos dados en esta opción. Para el análisis de datos, se utilizó el sistema de análisis estadístico de la versión 9.4. Se utilizó la regresión lineal
para evaluar si había una relación significativa entre cada predictor. Si había una, entre estos utilizaron, o los que entraron en esta categoría, fue la ansiedad relacionada con el asma generalizada, la social y la desaparición, y el resultado de los pasos de prevención y los pasos de manejo a través de, pues, de estos diagramas de dispersión. La relación curvilínea evaluó la ansiedad generalizada y relacionada con el asma, en contraste con el autocuidado del asma. Se consideraba que eran términos lineales que de primer orden y los términos curvilíneos eran de segundo orden del predictor. Un término curvilíneo se consideró que era significativo si la asociación se consideraba curvilínea. Y el término lineal era significativo, primero, si el modelo se reajustaba solo con un término lineal incluido, y si este seguía siendo significativo, en esta segunda opción se determinaba que la asociación era lineal. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues primero, las características de la muestra, de un total de 201 participantes, 4 fueron excluidos, quedando un total de una muestra total de 197. Las edades comprendidas fueron entre los 14.47 a los 19.2, con una media de 16.32. El 68.53% correspondían al género femenino. 62.44 pertenecían a una etnia, a una raza afrodescendiente. Y el 30.96 habían mencionado tener una exacerbación del asma. En cuanto a la distribución de variables predictoras, mediadores y de resultados, pues llama la atención el número de pasos seguidos en esos pacientes con una media de 5.3, al igual que los números de paso de control, que 4.8 en contraste con los 9 o los 7 que deberán haber seguido. Y dentro de las tipos de ansiedad evaluadas, pues llama la atención la de ansiedad generalizada, que estaba con mayor presencia en estos pacientes. Al respecto de la asociación del autocuidado de la ansiedad y el asma, iniciamos con la ansiedad relacionada con el asma. En términos de ansiedad relacionada con el asma lineales como curvilíneos, se encontró una asociación de manera significativa con los pasos de control, de prevención, perdón, y una asociación curvilínea significativa entre la ansiedad relacionada con el asma y la prevención. Al hablar del término de lineal de ansiedad relacionada con el asma, fue el único predictor significativo de los pasos de tratamiento y se concluye que tiene una asociación lineal significativa entre la ansiedad relacionada con el asma y con el manejo. Al hablar de la ansiedad generalizada, los términos de ansiedad generalizada, lineal y cuadrática del modelo de prevención, el término lineal fue el que fue significativo y se encontró una relación entre la ansiedad generalizada y los pasos de prevención. Esta no fue significativo. El término ya de ansiedad generalizada lineal no fue un predictor significativo tampoco de los pasos de tratamiento, y el término curvilíneo sí fue significativo, demostrando en los dos esquemas de dispersión que existe una relación curvilínea significativa entre la ansiedad generalizada y los pasos de manejo. Al hablar de ansiedad de separación, pues no hubo una relación lineal significativa entre la ansiedad por separación, ni tampoco entre los pasos de prevención o los pasos de manejo. Y al respecto de la ansiedad social y los pasos de prevención sí fue significativa, pero en cuanto a los pasos de manejo no lo fue. En cuanto al análisis de mediación, la ansiedad relacionada con el asma, al hablar del término cuadrático de ansiedad relacionada con el asma, este fue significativo en el modelo de regresión multivariable para los pasos de prevención. Y la autoeficacia medió parcialmente la relación curvilínea entre la ansiedad relacionada con el asma y la prevención de los síntomas. Se tiene en cuenta que la autoeficacia disminuye el valor de la ansiedad relacionada con el asma asociada con el vértice de menos del 1%, y el 18% de las asociaciones entre ansiedad relacionada con el asma y los pasos de tratamiento fueron mediados por la autoeficacia. Al hablar de ansiedad generalizada, el término cuadrático de ansiedad generalizada sigue siendo significativo en el modelo de regresión final con el manejo de los síntomas, y la autoeficacia mediaba parcialmente la relación curvilínea entre ansiedad generalizada y el manejo de los pasos. En tanto que la autoeficacia disminuyó el valor de la ansiedad generalizada asociada con un vértice en el 66%. Al hablar de ansiedad social, pues el término lineal de ansiedad social ya dejó de ser significativo, si recordamos que sí fue significativo en uno de los aspectos, pero ya cuando se incluyó la autoeficacia en el modelo con pasos de prevención. Y la autoeficacia sí medió completamente la relación lineal entre ansiedad social y los pasos de prevención.
A manera de discusión, pues primero, este estudio fue uno de los primeros en evaluar la relación entre los varios tipos de ansiedad y el autocuidado en el asma entre los adolescentes en comunidades rurales. Todo lo que fueron los tipos de ansiedad tienen como relaciones diferenciales con el autocuidado del asma entre los adolescentes rurales y la autoeficacia fungió como un papel mediador en estas relaciones. De esta manera también la ansiedad relacionada con el asma es el único tipo de ansiedad asociada con conductas de prevención y de manejo. En contraste, se han realizado algunos estudios similares, pero en poblaciones de adolescentes urbanos. En ellos se ha demostrado que el nivel moderado de ansiedad relacionada con el asma se asoció con una mayoría de las medidas tomadas para prevenir la aparición de síntomas de asma. Y el aumento de la ansiedad relacionada con el asma se asoció con una menor prevención de los síntomas. En tanto que los niveles más altos de ansiedad relacionada con el asma, los adolescentes ya tomaban más medidas para controlar, pero los síntomas que ya existían. Y la relación entre ansiedad relacionada con el asma y el autocuidado del asma, pues varía dependiendo de si el objetivo es prevenir o el control de los síntomas. Al hablar de los síntomas de ansiedad generalizada, pues no se asociaron con la prevención de los síntomas del asma, pero sí con el manejo de los síntomas ya existentes. Repetimos, los niveles de moderados de ansiedad generalizada en comparación con los niveles altos o bajos se asociaron con la mayoría de los pasos para el control de los síntomas de asma existentes. Y algunos de los síntomas de ansiedad generalizada coinciden con la naturaleza urgente de los síntomas de asma actuales, y esto puede contribuir a ayudar a aumentar la detección de amenazas para mejorar el manejo de las exacerbaciones. En tanto que los síntomas de ansiedad relativamente más generalizados, estos pudieran impedir que el adolescente actúe en estas situaciones. En tanto que la autoeficacia sí medía las relaciones entre los tipos de ansiedad y las conductas de autocuidado, la autoeficacia fue percibida como los juicios sobre las capacidades que tiene un individuo para realizar ciertas acciones. Y esto pues puede reducir el impacto de la ansiedad al apoyar los modos efectivos de comportamiento, y esto genera una reestructuración cognitiva para eventos percibidos como amenazantes y las convierte en seguras. Entonces, los adolescentes que informaron una mayor autoeficacia, una menor ansiedad social generalizada y relacionada con el asma, se asociaron con comportamientos óptimos de autocuidado del asma. Y el impacto de la autoeficacia pues puede variar según el contexto. Tenemos una mayor influencia en las relaciones entre ansiedad social y la ansiedad generalizada en el comportamiento del autocuidado del asma, y tiene un papel menos impactante para la ansiedad relacionada con el asma y los comportamientos de autocuidado. En cuanto a lo que son modelos de trastornos emocionales, se ha identificado que tenemos dos categorías para los trastornos de ansiedad. El primero, pues, es la ansiedad relacionada con la angustia, en la cual incluye el trastorno de ansiedad generalizada, y otra de sus categorías es la ansiedad relacionada con el miedo, en la cual incluimos a la ansiedad social y a la ansiedad por separación. Pero se desconoce si ya la ansiedad relacionada con el asma es un conflicto distinto a estos dos subtipos o si llega a pertenecer a alguno de ellos. O sea, no está esclarecido ni tampoco se menciona en la DSM-5. Algunos de los tipos de ansiedad en relación con el asma puede alentar a un individuo a llevar a cabo conductas de autocuidado adecuadas. Sin embargo, se necesita más investigación en otros entornos. Es necesario que se realicen con muestras pues mucho más grandes para poder comprender mejor estas relaciones. ¿Cuál fue la importancia de evaluar de forma proactiva tanto la eficacia y la ansiedad, los adolescentes con asma y el autocuidado óptimo? Esto nos permitiría desarrollar altos niveles de autoeficacia y se evaluaría el impacto significativo en el autocontrol, el autocuidado del asma a través de sesiones educativas de autoeficacia, todo esto con la finalidad de mejorar la confianza relacionada con el asma entre los adolescentes. Este estudio como tal también tiene sus limitaciones. El análisis pues involucró datos secundarios, no se incluyeron otras variables que pudiesen haber afectado estas relaciones al momento de ser evaluadas, tales como los ingresos económicos, el estado del seguro, el acceso a la atención primaria o la especializada y las condiciones comórbidas que se pudieron haber asociado. También pues los datos fueron transversales y esto pues impidió la capacidad para establecer la temporalidad o la causalidad.
También este estudio es posible que no haya incluido a todos los adolescentes y principalmente aquellos que hayan tenido algún deterioro funcional debido a la ansiedad o al asma, sobre todo porque posiblemente debido a sus condiciones no asistieron a la escuela con regularidad suficiente y por lo tanto pues no participaron en el estudio. Sin embargo, también tiene sus puntos positivos. Fue un estudio novedoso porque evalúa ciertos niveles de tipos de ansiedad que se asocian con la autoeficacia y el autocuidado de los adolescentes rurales. Además que funge como un marco para futuras investigaciones. Esta evalúa los roles complejos que juegan los tipos de ansiedad y la autoeficacia en el autocuidado del asma entre los adolescentes. Además, nos promueve la atención médica y evalúa los comportamientos de autocuidado al considerar que el papel diferencial que pueden estar desempeñando la ansiedad y la autoeficacia fungen en los adolescentes para llegar a tener diversas necesidades de autocuidado. Como conclusiones personales, pues el manejo integral del paciente con asma es esencial para un óptimo control, siendo imprescindible la atención de la salud mental. Hay que fomentar medidas que fortalezcan el autocuidado y generen confianza en el paciente para permitir alcanzar las metas terapéuticas con mayor facilidad y también identificar las áreas de oportunidad en la atención del adolescente con asma para lograr un apego terapéutico. Debe ser parte de los objetivos en cada una de nuestras consultas hacia los adolescentes. Iniciamos con el checklist, porque se realizó el estudio pues, para tratar de evaluar las asociaciones entre la ansiedad, la autoeficacia y el autocuidado en los adolescentes rurales con asma y su impacto en el control de los síntomas. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Pues fue un estudio transversal. Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado. Pues realmente, pues podríamos decir que no, porque al ser un estudio transversal se impidió la capacidad para establecer la temporalidad o la causalidad, como ellos mismos lo mencionan, y no se incluyó en variables que pudiesen haber afectado las relaciones evaluadas. ¿Fue ético el estudio? Sí, este estudio fue clasificado como un riesgo mínimo y no se realizó ninguna intervención que pudiese afectarlos. ¿El estudio fue original? Sí, pues no existían otros estudios enfocados sobre todo en adolescentes con esas características que pertenecieran a comunidades rurales con ansiedad y su relación con el autocuidado y el control del asma. O sea, sí había publicaciones en adultos o en adolescentes que pertenecieran a poblaciones urbanas. ¿Sobre quién es el estudio? Pues un estudio transversal de adolescentes rurales con asma y con cierto grado de ansiedad. ¿Se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real? Sí. ¿Y fue razonable el diseño del estudio? También. El estudio abordó un tema claramente enfocado, sí. Se midió con precisión la exposición para minimizar el sesgo, no por las circunstancias que ya mencionamos. Los autores identificaron todos los factores de confusión importante, ¿no? Fue el seguimiento de los sujetos suficientemente completo y largo, no realmente solo se hicieron como ciertas intervenciones, sería conveniente realizar un seguimiento más prolongado para ver cuál fue el comportamiento de las adolescentes y si realizaron alguna intervención para mejorar la autoeficacia en estos pacientes y si esto llega a tener un impacto favorable o no en el control de los síntomas de asma. ¿Pueden los resultados de esta aplicarse a la población local? Sí. ¿Y encajan los resultados de este estudio con otras evidencias disponibles? Sí, recordamos pues la comparación entre población adulta y los jóvenes pertenecientes a poblaciones urbanas llegan a tener algo de similitud con lo reportado en esta publicación. Y eso sería todo.